¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de Introducción a la Teoría de las Relaciones Objetales y el Psicoanálisis Clínico de Otto Kemberg. Y bueno, vamos a comenzar hoy con la segunda clase. Hablamos un poco la vez pasada sobre los mecanismos de aislamiento, de negación, escisión, cómo Kemberg analiza estos mecanismos y tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo en el yo cuando hablamos de pacientes fronterizos y qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a analizar un caso clínico, pero antes vamos un poco a algunas de las diferencias que Kemberg comienza a notar en cuanto al paciente neurótico y fronterizo. Y dice Kemberg: los pacientes neuróticos, en el desarrollo de sus relaciones objetales internalizadas en la transferencia, tienen lugar gradualmente a relaciones de objeto que se desarrollan en la regresión y que la autonomía secundaria de la estructura caracterológica se diluye en pautas transferenciales actualizadas. Por ejemplo, las estructuras superyoicas despersonificadas que propone Hartman, Lowenstein y Jacobson se cristalizan poco a poco en específicos objetos parentales internalizados. Entonces, lo que nos viene a decir aquí Kemberg es que en el caso del sujeto neurótico se internalizan relaciones objetales, digamos, autónomas, digamos, integradas, coherentes con relación al yo y también en relación al sí mismo. Pero nos va a decir qué es lo que sucede ahora con sujetos fronterizos. Y dice así: en los pacientes fronterizos, por el contrario, las estructuras superyoicas despersonificadas del más alto nivel y las estructuras yoicas autónomas están ausentes, en tanto que las relaciones objetales tempranas y conflictivas son prematuramente movilizadas en la transferencia en relación con estados yoicos recíprocamente escindidos. Las caóticas manifestaciones transferenciales típicas de los pacientes fronterizos podrían ser vistas como la activación oscilante de estos estados yoicos, que representarían relaciones objetales internalizadas no metabolizadas. Entonces, Kemberg nos está diciendo aquí que en el sujeto fronterizo existen relaciones de objeto que están divididas, y además de que están divididas, son relaciones de objeto que no están cristalizadas, digamos, están fragmentadas y están, como dije, divididas. Por lo que el yo se escinde y entra, justamente como dice aquí Kemberg, la activación oscilante de estados yoicos que representarían relaciones objetales internalizadas no metabolizadas. Ahora, antes de que entremos al análisis de las relaciones de objeto patológicas no metabolizadas que Kemberg nos menciona, quisiera ilustrar un caso clínico que, bueno, no es mío, pero es del Dr. Kemberg, y relata este caso para que podamos comenzar a analizar, pues bueno, lo que vimos en la primera clase, lo que estamos viendo en este momento, y bueno, después de este análisis de caso vamos a hacer un poco del abordaje. Entonces, voy a leerles el caso clínico para que podamos comenzar. Y dice así: el paciente en cuestión era un hombre de cerca de 40 años, que me fue enviado con el diagnóstico de una estructura caracterológica paranoide de tipo fronterizo y con la recomendación de psicoterapia expresiva. En la tercera entrevista me acusó con violencia de haberlo visto en la calle y no haberlo saludado. En las dos primeras sesiones habíamos hablado de su principal temor, a saber, que la gente pudiera pensar que era homosexual y que una mujer con la que había fracasado en su intento de coito buscará vengarse extendiendo también ese rumor. Su repentino arranque de ira contra mí en la tercera entrevista fue bastante intenso. Me había acusado porque sentía que yo lo despreciaba, por lo que me había contado, y que si bien yo estaba dispuesto a escucharlo mientras que nos encontrábamos en mi consultorio, fuera de la situación terapéutica, yo solo podría sentir desdén y repugnancia por personas como él. El hecho de que no lo hubiera saludado hacía todo esto obvio para él. Pronto se puso en evidencia que la intensidad de su enojo tenía que ver no solo con su sensación de que yo lo atacaba y despreciaba,
sino además con la rabia impotente que le provocaba el sentir que yo me estaba volviendo muy importante para él, que me necesitaba mucho y que, a pesar de su enojo, nada podría hacer para detener su tratamiento. Después de manifestar su enojo hacia mí mediante ataques verbales, durante las siguientes sesiones, de pronto cambió de actitud nuevamente. Teníamos 3 sesiones semanales, y al cabo de una semana y media aproximadamente, se disculpó por su conducta hostil y expresó una gran gratitud hacia mí por haber sido paciente con él y por no haberme negado a seguir atendiéndolo, como temía que yo podría haberlo hecho. Dijo que lo más doloroso ahora era que sus sentimientos hacia mí eran tan intensamente positivos que difícilmente podría transmitirlos y que de todo alejamiento le resultaría duro de soportar. Con lágrimas en los ojos expresó su profunda admiración por mí, su gratitud y su anhelo de verme, que haría que el intervalo entre una sesión y la otra le pareciera demasiado largo. Unas pocas semanas más tarde, volvió a los sentimientos que provocaron su primer arranque de ira. Expresó nuevamente un intenso odio hacia mí. Me atacó verbalmente con una actitud sádica y denigrante y se mostró totalmente incapaz de reconocer todo buen sentimiento u opinión que antes hubiera manifestado respecto de mí. En los periodos en los que manifestaba su amor y su necesidad de mí, le era totalmente imposible reconocer cualquier sentimiento negativo. No obstante, conservar nítidos recuerdos de los días en que sus sentimientos eran exactamente los opuestos. Lo mismo puede decirse respecto de sus sentimientos positivos en los periodos en que solo era capaz de expresar sentimientos negativos hacia mí. El paciente recordaba haber pasado por malos periodos, en los cuales su mente estaba ocupada por sentimientos absolutamente contrarios a los actuales. Pero ese recuerdo estaba desprovisto de toda realidad emocional. Era como si existieran 2 personalidades igualmente fuertes, separadas por completo, la una de la otra en sus emociones, pero no en la memoria del paciente. Entonces, aquí concluye el caso que Kemberg nos presenta, y si se dan cuenta, cuando Kemberg nos relata este caso, pues podemos ver cómo el paciente, como dice Kemberg, va alternando estados yoicos contradictorios y con un estado afectivo distinto para cada quien. Entonces, estas oscilaciones del yo son las que Kemberg comienza a analizar detenidamente. Y Kemberg nos menciona que es muy importante poner énfasis en la escisión del yo cuando estamos hablando de pacientes limítrofes. También Kemberg nos dice que este chico no presentaba, o sea, nada de actividades como muy impulsivas en diferentes áreas de su vida. Sin embargo, en ocasiones se presentaban justamente esta actitud que él tenía con Kemberg, demasiado hostil, con mucha rabia y mucho enojo. Y también otros estados con mucha culpa, sensación de soledad, etcétera, etcétera. Entonces, Kemberg comienza a notar que esto como que no va tanto a la conciencia. También dice Kemberg que, bueno, se manifestaba también una falta de control de impulsos, que, bueno, creo que lo podemos apreciar bien cuando Kemberg nos cuenta sobre el caso. La alternancia específica y bien estructurada de estos estados afectivos opuestos y, bueno, irreconocibles de momento a otro. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya Kemberg pues ya comienza a darse una idea que la escisión pues es un mecanismo central en este tipo de pacientes. Entonces dice Kemberg, bueno, supongamos que es la escisión. ¿Contra qué se está defendiendo el yo? ¿Por qué la escisión? ¿Por qué esta división del yo? Entonces, Kemberg nos va a decir que la escisión del yo, en este caso, está al servicio de la función de proteger al paciente contra la angustia. La angustia en psicoanálisis, dependiendo a quién le pregunten, es no saber qué esperar del otro. Entonces, dice Kemberg que esta escisión se observa detenidamente en este caso y en la mayoría de los casos de pacientes fronterizos o limítrofes. Entonces dice Kemberg,
La escisión pareciera ser entonces no solo una deficiencia del yo, sino también una operación defensiva activa y muy poderosa. Entonces, Kemberg ya aquí nota que quizás esta pueda ser la base para pacientes fronterizos entre la neurosis y la psicosis. Ahora, vamos a pasar a las examinaciones de Kemberg sobre las significaciones transferenciales, de este caso que acabamos de hablar, sobre los estados contradictorios del yo. Entonces, los sentimientos transferenciales de este paciente podemos notar que su naturaleza es explosiva, es un sujeto explosivo y que también cambia rápidamente estos estados afectivos. Obviamente tenemos una falta de control de impulsos respecto a la tolerancia de los afectos. Obviamente también lo podemos ver dentro de la transferencia, o sea, ¿no? Es una transferencia caótica, como ahora sabemos que es la de los sujetos fronterizos. También hay un debilitamiento, esta palabra es importante, debilitamiento de la prueba de realidad en relación con los sentimientos, dice Kemberg. O sea, hay una ligera distorsión por la carga afectiva tan poderosa que menciona Kemberg. Sin embargo, a pesar de esto, el terapeuta va conociendo mucho mejor el paciente conforme van avanzando las sesiones. Kemberg nos viene a decir entonces que a través de diferentes sesiones la transferencia se va a activar y el analista tiene que estar pendiente de cuáles son estos estados contradictorios que el yo está presentando al momento de desplegar su transferencia con el analista. Bien, ahora voy a adentrarme un poco a lo que Kemberg describe sobre este paciente que acabamos de discutir. Y menciona Kemberg: en el caso de este paciente, poco a poco llegué a comprender que la imagen despectiva, dura y alterna que tenía de mí en los momentos en que experimentaba sentimientos negativos correspondía a una imagen de su madre, mientras que la imagen del terapeuta magnánimo, amante y comprensivo que tenía en sus periodos de sentimientos positivos, correspondía a la fusión de una imagen ideal de su madre y de una imagen débil pero protectora de su padre. Entonces, vamos a ver un poco la dinámica que Kemberg nos está presentando sobre el caso de las relaciones objetales internalizadas y la transferencia de este paciente. Bien, entonces procedamos al análisis de la transferencia en el caso clínico para poder pues ir conociendo detenidamente lo que Kemberg iba observando con respecto a la transferencia. Entonces, nos menciona Kemberg que conforme va pasando el número de sesiones y las circunstancias, el terapeuta va conociendo mejor al paciente. Entonces detecta patrones transferenciales específicos. Entonces es importante que en primer lugar hablemos de estos patrones que Kemberg nos menciona que son importantes. Ahora, dice, en el caso de este paciente, poco a poco llegué a comprender que la imagen despreciativa, dura y altanera que tenía de mí en los momentos en que experimentaba sentimientos negativos correspondía a una imagen de su madre. Entonces, en primer lugar, tenemos esta imagen de la madre que nos menciona Kemberg, despreciativa, dura y altanera, que tenía sentimientos negativos. Entonces, corresponde a una imagen de su madre, mientras que la imagen del terapeuta magnánimo, el terapeuta, vamos a poner K como Kemberg, el terapeuta magnánimo, el terapeuta también amante y comprensivo, tenía en sus periodos de sentimientos positivos.
Ahora, dice, correspondía también una imagen entre periodos de sentimientos positivos. Esta representación aludía a una fusión de una imagen ideal de su madre y de una imagen débil pero protectora de su padre. Entonces, una imagen ideal de la madre, por un lado, tenemos a la madre, una imagen ideal, y por otro lado, tenemos la imagen débil pero protectora del padre. Protectora del padre. En íntima vinculación con estas dos imágenes estaban las imágenes del sí mismo, que reflejaban respectivamente al niño rechazado, despreciado y atacado. Ahora, hasta este momento llevamos lo que es las representaciones objetales. Ahora vamos con las representaciones del sí mismo. Entonces, tenemos en primer lugar esta serie de complementos de relaciones objetales internalizadas que se proyectan de manera inconsciente hacia el analista y pues incluye una carga de afecto negativo o positivo. Entonces es una cuestión de estar pues identificando cuál es la relación objetal específica que se proyecta al analista, con qué afecto está involucrado y bueno, a quién también está representando en esta relación de objeto. Ahora bien, continuemos con lo que Kemberg nos mencionaba de la representación de sí mismo. La representación del sí mismo, nos dice Kemberg, reflejan respectivamente a un niño rechazado, un niño despreciado y atacado. Así se sentía en relación con su madre hostil y despreciativa y al niño ansioso y cargado de culpa, como se sentía respecto de la pareja de sus padres, a quienes veía como los guardianes tiernos, débiles y magnánimos del hogar que había perdido. Todas estas imágenes, tanto las objetales como las de sí mismo, tenían que ver con la temprana y grave patología de sus relaciones objetales específicas. Los estados afectivos de rabia impotente y de culpa en la transferencia se relacionaban con estas dos constelaciones de conflictos tempranos. Entonces, ahora Kemberg nos dice que en la transferencia, que es aquello que se ubica entre el analizante y el analista, pues también se incluye una carga afectiva, en este caso, de rabia y culpa. Entonces, aquí podemos comenzar a ver cómo el sujeto, cuando está dividido, cuando está escindido en relación al terapeuta, pues el yo va a proyectar, digamos, supongamos es un yo dividido, y este yo dividido, dependiendo cómo se vaya desarrollando y desenvolviendo la transferencia, pues va a haber una proyección por un polo del yo a esta imagen del analista. En este caso, una imagen con un afecto negativo y una representación objetal negativa, y esa relación objetal específica va a hacer que se activen ciertos afectos dentro de la transferencia. Ahora bien, también existe el otro polo del sujeto que también puede proyectar esta relación objetal positiva y con un afecto positivo, combinando en este caso de relación objetal a ambos padres, un padre débil protector, una madre ideal. Entonces,
Durante la transferencia con sujetos limítrofes nos vamos a encontrar entonces con una transferencia con estados afectivos positivos, intensos o negativos también. Entonces, lo que nos va a decir Kemberg es que él comienza a notar cómo estos estados escindidos del yo se relacionan con, en primer lugar, el analista, pero también al mismo tiempo y simultáneamente con las relaciones de objeto que se internalizaron en el allá y entonces y que ahora son proyectadas mediante lo que llamamos transferencia. Entonces, como ya vimos, pues Kemberg justamente toma el concepto principal de la decisión, el sí mismo, la representación objetal y el afecto como un fenómeno crucial cuando hablamos de sujetos fronterizos. Ahora, ¿cuál dice Kemberg que es la función de la escisión? Kemberg nos menciona lo siguiente. Inferí que la función defensiva de la escisión del yo consistía precisamente en mantener separados tempranos estados afectivos contradictorios, pero no estados afectivos únicamente. Estos afectos contradictorios estaban inseparablemente ligados con sus correspondientes relaciones objetales patológicas internalizadas. Llegué a la conclusión de que cualquiera que fuera el origen de esta predisposición a que el yo sufriera escisiones, éstas constituían un mecanismo de defensa contra tempranas relaciones objetales patológicas. Asimismo, la permanencia en el aparato psíquico de estas relaciones objetales internalizadas en estado no metabolizado podría ser una consecuencia de las operaciones de escisión. Entonces, Kemberg nos está diciendo aquí que el yo se defiende ante estas relaciones de objeto patológicas mediante la escisión del yo y también, pues, al ocurrir esto, no se metabolizan de manera adecuada las relaciones de objeto que se internalizan. Posteriormente, Kemberg va a hablar sobre el Dr. Fairbairn y sus trabajos de 1952 en cómo los pacientes esquizoides, que son con los que Fairbairn trabajó, pues Kemberg dice que estos sujetos van a entrar dentro de una organización fronteriza de la personalidad y que no es únicamente el sujeto esquizoide el que opera con este mecanismo, sino todos los que se encuentren dentro de la organización limítrofe. Entonces, Kemberg nos menciona que Fairbairn menciona lo siguiente en cuanto a la escisión. Y dice lo siguiente, el Dr. Fairbairn. En una palabra, no es posible considerar a los impulsos, entre comillas, independientemente de las estructuras endopsíquicas que movilizan y de las relaciones objetales que permiten el establecimiento de estas estructuras. Del mismo modo, los instintos no pueden ser vistos más que como forma de energía que constituyen la dinámica de esas estructuras endopsíquicas. Entonces, al resumir las formulaciones de Fairbairn, el Dr. Sutherland en 1963 afirma que esta escisión del yo refleja la división justamente del sí mismo. Cada una de las cuales contiene dentro de esta división, según el Dr. Sutherland, una parte del yo, el objeto que caracteriza a los vínculos en cuestión y los afectos en esta última instancia. Entonces, Kemberg, junto con las aportaciones del Dr. Fairbairn y el Dr. Sutherland, integra y discrepa en ciertos aspectos de ambos doctores y genera una hipótesis alterna sobre el funcionamiento de estos pacientes. Entonces Kemberg comienza a indagar sobre el origen de la escisión y dice que pues existe una predisposición a este mecanismo de defensa cuando estamos hablando de operaciones defensivas, especialmente también, como ya había dicho Freud, con la represión. Entonces, las relaciones de estados de escisión yoica están acompañados
según Kemberg, por otros mecanismos muy importantes que veremos en la siguiente clase, pero comenzaremos por ver sus bases ahora. Y Kemberg nos menciona que estos mecanismos de decisión yoica también están influenciados por la introyección y la identificación. Dice Kemberg que su hipótesis fue que estos estados yoicos no metabolizados, con un componente formado por una imagen propia y otro componente formado por una imagen objetal, ligados ambos por un afecto temprano, eran remanentes de introyecciones tempranas normales, patológicamente fijados. O sea, nos está diciendo Kemberg que en primer lugar hay una introyección temprana de las relaciones de objeto y posteriormente hay una fijación de tipo patológica en estas relaciones de objeto que se introyectaron. Ahora bien, menciona Kemberg que ahora él continuará a describir un modelo que vincula los mecanismos de internalización de las relaciones de objeto, por una parte, y por la otra, las vicitudes de los derivados de los impulsos instintivos y de la formación del yo. O sea, en pocas palabras, nos va a presentar sus propuestas en cuanto a todo lo que hemos abordado en la primera clase, en esta segunda clase, y cuál es la hipótesis que Kemberg nos viene a plantear. Entonces, vamos con los propuestos de Otto Kemberg en relación a los mecanismos de internalización, las vicitudes de los derivados de los impulsos instintivos y la formación del yo. Entonces nos menciona Kemberg que las introyecciones, identificaciones y la identidad del yo, entonces, son las introyecciones, las identificaciones y la identidad del yo van a constituir tres niveles del proceso de internalización. Entonces, estos tres procesos, introyección, identificación e identidad del yo, son los que van a corresponder desde la teoría de Otto Kemberg, lo que él va a llamar sistemas de identificación mediante los cuales el yo se va a formar. Estos procesos de internalización, dice Kemberg, que producen precipitados psíquicos o estructuras que recibirán la misma denominación que el respectivo mecanismo. Así, por ejemplo, por introyección se entenderá a la vez un proceso del aparato psíquico y la estructura resultante de ese proceso. Entonces, nos va a decir Kemberg que la introyección, que es este mecanismo de aquí, se va a entender como un proceso del aparato psíquico, o sea, proveniente del yo, pero al mismo tiempo, esta introyección también va a ser el resultado de la estructura del sujeto. En este caso, una estructura fronteriza. Ahora bien, todos estos procesos de internalización nos va a decir Kemberg que van a constar de tres elementos centrales. Estos elementos constan de tres componentes básicos. En primer lugar, nos va a decir Kemberg que va a haber una imágenes objetales. Posteriormente, nos va a decir que hay imágenes o representaciones del sí mismo. Y también nos va a decir que van a haber derivados o disposiciones instintivas. Van a haber derivados instintivos que van a ser finalmente el afecto, y desde la teoría de Kemberg posteriormente será la integración de
los afectos que van a terminar estructuralmente graduados como una pulsión. Bien, entonces, llevamos en primer lugar, entonces, de los propuestos de Kemberg, tenemos este en primer lugar, después tenemos este en segundo lugar, y bueno, continúo con los otros dos que propone. Y dice, la organización de los sistemas de identificación se inicia en un nivel básico de funcionamiento yoico, en el cual la escisión es el mecanismo esencial de la organización defensiva del yo. Entonces, el yo se defiende mediante la escisión del mismo yo. Se alcanza después un segundo nivel más avanzado de la organización defensiva del yo, cuyo mecanismo principal no es ya la escisión, ya no va a ser este mecanismo divisorio, sino que ahora se pasaría a lo que Freud ya había propuesto, que es la represión. Entonces, digamos, desde la teoría de Kemberg, los sujetos que operan bajo el mecanismo de la represión son sujetos que están en un nivel más avanzado del desarrollo yoico a comparación de un sujeto fronterizo. Por último, y este es el tercer propuesto de Kemberg, cuando hablamos de la escisión y de la represión, sería el tercer propuesto. Y como cuarto dice, el grado de integración y desarrollo yoico y superyoico depende de la medida en que la represión y sus mecanismos afines, como por ejemplo la proyección, y sus mecanismos afines hayan llegado a reemplazar a la escisión y sus mecanismos afines. Entonces, Kemberg nos va a decir que en cuestión de estructuras psíquicas, lo que va a suceder es que va a haber una escisión, pero posteriormente se va a reemplazar por la represión. Entonces, quedaría en un desarrollo normal la represión sobre los mecanismos de escisión y la escisión quedaría suplantada por la represión. Este sería la cuarta hipótesis que Otto Kemberg nos viene a describir en cuanto a los sistemas de identificación por parte del yo, la escisión y la represión.